Queridos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy domingo 20 de marzo del 2022 los saluda nuevamente su amiga y hermana en Cristo, Jennifer Pomar. La palabra que me ha dado el Señor para poder compartir con todos ustedes está escrita en San Marcos capítulo 3 versículo del 1 al 6. La palabra se titula El hombre de la mano seca. Para dar inicio le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a través de su palabra, nos revele de sus misterios para poderla compartir con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Para destruirle, dice la palabra de Dios. Bien, Jesucristo vio a un hombre que tenía la mano seca, el cual le salió al encuentro. Y él hace una pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, dice la Escritura. ¿De quién habla? De los fariseos, de los herodianos, quienes lo buscaban que destruir. Los fariseos y los herodianos lo perseguían a fin de acusarlo, con la finalidad de calumniarlo y de hacerlo quedar mal. Pero sin embargo, Jesús no se limita y él sana a este hombre de la mano seca, aun sea el día de reposo. ¿Sí? También menciona la palabra de que los herodianos y los fariseos tenían el corazón endurecido. ¿Sí? Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, la mano le fue sanada. El corazón endurecido. ¿Qué quiere decir el corazón endurecido? Había dudas, había incredulidad de parte de los fariseos y herodianos. Ellos no creían en que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos no creían y no querían creer que Él hacía sanidades y hacía milagros. Ellos tenían celos, tenían envidia de Jesucristo, ¿sí? Por las cosas que Él hacía, por los milagros que Él hacía, y por eso lo perseguían. Ellos estaban cegados a consecuencia de su pecado, porque los celos, la envidia, no proviene de Dios. Los celos y la envidia provienen del maligno, es decir, de Satanás. ¿Sí? En ellos habitaba Satanás, porque en realidad ellos buscaban que Jesucristo no extienda la palabra de Dios, que no dé a conocer la palabra de Dios, que Jesucristo callase, que Jesucristo dé marcha atrás. Por lo tanto, al ir en contra de Jesucristo, estaban yendo en contra de la obra de Dios, porque Dios Padre era quien había enviado a Jesucristo a morar entre nosotros en
forma de hombre. Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre, moró entre nosotros para dejar con su vida un ejemplo de vida y finalmente Él sea el camino para que los seres humanos podamos hallar salvación, porque en Él y a través de Él está la salvación. Él es quien muere por todos nosotros para salvarnos del pecado. Jesucristo es quien con su muerte rompe y anula el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, que tenía en su poder Satanás, para que podamos hallar salvación, perdón de pecados y tener acceso a la vida eterna. Amén. Por lo tanto, Jesucristo es quien tiene todo el poder y la autoridad para poder librarnos de pecados y poder desatar aquí en la tierra como en el cielo y atar aquí en la tierra como en el cielo. Y ese poder y autoridad se la da también a sus hijos. En esta ocasión, la palabra nos menciona también que sus discípulos también hacían sanidades y también hacían milagros porque se encontraban llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que constantemente eran perseguidos y acosados también por los fariseos y se levantaban en contra de ellos, pero ellos no se detenían, seguían adelante siguiendo la obra de Dios, lo que vino a hacer Jesucristo. Amén. Pues bien, el hombre de la mano seca nos trae como mensaje lo siguiente: la incredulidad no nos permite ver y nos mantiene cegados para poder ver cuando Jesucristo y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas. Muchas veces no podemos ver los milagros en nuestras vidas o la salida a los problemas porque tenemos el corazón endurecido. Aún no tomamos en cuenta los consejos de las personas y principalmente no tomamos conocimiento de la palabra de Dios. No tomamos conocimiento de la opinión de nuestro amado Padre a través de su palabra, ¿sí? Porque estamos sordos por el orgullo, por la soberbia, por la vanidad y por la vanagloria personal. Tomamos acciones, aún resolución de problemas, solamente tomando como información y como respuesta nuestras ideas y nuestros propios pensamientos. Y no tomamos en cuenta la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo accedemos a la voluntad de Dios? Pues orando, ¿sí? Buscando de Él, adorándolo, como dice su palabra, y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos guiará, nos consolará y nos dará la respuesta y salida a nuestros problemas. Jesús vino a sanar a todo aquel que cree y no duda en su corazón. Jesús obra en la actualidad a través de su Espíritu Santo, sanando a las personas, ¿sí? Sanando a las personas. Viene a sanar y a curar heridas a donde la mano del hombre no llega, pero sí llega la mano de Dios. Existen personas que no se alegran de oír la palabra de Dios y aún se oponen a la extensión del reino de Dios hasta la actualidad.
Los fariseos tuvieron celos, envidia de lo que Jesús hacía y guardaban odio y maldad en sus corazones. Por eso mandaban matarlo y le inventaban falsos testimonios. Querían que las personas dudasen de que Él era el Hijo de Dios. Permiten que habite en sus corazones toda forma de ser de Satanás, que es el odio, el celo, la envidia, la vanidad, la vanagloria, la ira, el enojo, el fastidio, la molestia. ¿Sí? Podemos ver que Jesucristo no hacía daño a nadie, que Él hacía el bien, mas no el mal, y sin embargo se levantaban en contra de Él. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran aquellas personas, en este caso Herodes, el rey Herodes en este tiempo era quien gobernaba y tenía como esposa a Herodías. Herodías era la ex mujer de su hermano de Herodes, y ella era acusada constantemente por Juan el Bautista de que se hallaba en pecado, tanto ella como Herodes. Sí, entonces eran personas que tenían el carácter similar a las actitudes de Herodías. Herodías es quien le pide a su hija que en un baile, cuando era el cumpleaños de Herodes, se hizo un banquete y él ve bailar a la hijastra y le ofrece aún la mitad de su reino por haber danzado. Y lo que hace la hijastra, la hija de Herodías, su mujer, es pedirle en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y es ahí donde Juan el Bautista fue decapitado y su cabeza fue entregada en una bandeja. Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, quien anunciaba en el desierto la llegada del Salvador. ¿Sí? Entonces, en esa época se encontraban en el gobierno o en el reinado de Herodes. Los herodianos y los fariseos tomaban consejo para destruir a Jesucristo. Si quieres conocer a Jesucristo y recibirlo en tu corazón, te invito a hacer la siguiente oración de fe. Señor, Dios Padre Todopoderoso, en el santísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, te pedimos que el Espíritu Santo de Dios ingrese a morar en nuestro corazón. Renunciamos a toda palabra, mirada o un pensamiento de maldición que haya caído sobre nosotros, y aún a todos los ángeles de Satanás que estén alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Señor Jesús, yo abro mi corazón para que entres en mí y reines con poder y autoridad en mi vida como amo y Señor. Te pido perdón por todos mis pecados, renuncio a Satanás y a sus ángeles negros, y desde hoy, Jesús, te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Amén. Que tengan todos ustedes muy buenos días.